Buenos días, en esta ocasión vamos a ver la introducción a Java y voy a compartirles básicamente tres aspectos: la historia del lenguaje de programación, el proceso de instalación que necesitamos para utilizar Java y adicional a esto la síntesis del lenguaje de programación. En este caso sería un primer acercamiento a la sintaxis del lenguaje de programación porque eh, esto llevará más de un capítulo. Bueno, principalmente Java es un lenguaje de programación que fue creado por Sun Microsystem, pero realmente ellos inicialmente promovieron un proyecto que se llamaba el Proyecto Verde y lo lideraban Michael y James Gosling, y ellos trabajaban para Sun Microsystem en ese momento. Entonces, la idea era hacer eh, un lenguaje de programación que fuera multiplataforma, que tuviera mejores funcionalidades y mejorara un poco lo que era en ese momento C++. Entonces, ellos iniciaron mejorando, por ejemplo, C++ y crearon una versión de C++, y otras versiones, pero realmente se dieron cuenta que por allí no era la cosa y decidieron hacer un lenguaje de programación nuevo que en el año 1995, cuando ellos lo crearon, ellos trabajaban en California y se radicaron como aproximadamente 18 meses durante el proceso en que desarrollaron el lenguaje como tal, y decidieron que inicialmente le querían llamar OAT en inglés. Significa roble, porque en la ventana de la oficina donde ellos trabajaban había un roble. Sin embargo, pues eso son como muchas especulaciones, ¿no? Acerca del nombre. Bueno, inicialmente dicen que le van a colocar ese nombre, pero que porque existía en ese momento otro lenguaje de programación con ese nombre, entonces tendríamos problemas, bueno, tendrían ellos problemas de propiedad intelectual. Entonces decidieron que no le colocaban OAT, sino que buscaron otro nombre y le colocaron Java. Acerca de los cuestionamientos, existen varias teorías acerca de ese nombre. Algunos dicen que pues es un acrónimo, Java es un acrónimo, y otras teorías simplemente dicen que como ellos tomaban mucho café y ese café que tomaban se llamaba Java, es un café especial que producen en Asia. Ellos lo tomaban con mucha frecuencia y ese café tiene inclusive dibujada una tacita de café como el logo que hoy en día tiene Java. Entonces, a raíz digamos, de eso, ellos decidieron colocarle Java. Esa es otra de las historias y pues a mí me gusta bastante, digamos, la idea de pronto, pues es la versión como más conocida, ¿no? En cuanto al lenguaje de programación, dice que básicamente es un lenguaje que es hecho en multiplataforma y de hecho lo eso lo podemos ver básicamente como que me indica a mí que es un lenguaje multiplataforma. Un lenguaje multiplataforma es porque yo tengo el lenguaje de programación, lo, lo puedo crear, yo puedo crear mi programa, el que se me ocurra crear, y ese programa que yo creo en Java lo puedo ejecutar bajo cualquier sistema operativo, sea iOS, sea Windows, sea cualquier distribución de Linux, y no va a haber ningún problema. Es transparente para el usuario. No tenemos que volver a crear otro código. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que cómo funciona Java. Java, nosotros creamos nuestra clase de Java, nuestro archivo Java. Al compilarlo y al ejecutarlo, se crea o se genera un archivo que es .class. Ese archivo es el archivo clase que sirve de intermediario entre el archivo de programación, el .java, y el lenguaje de máquina. ¿Qué se crea al compilar? Se crean unas aplicaciones tipo bytecode. Esas aplicaciones tipo bytecode o bytecode son básicamente un archivo que lee
o sea, pues ese es el punto clave que les hablo, que lee la máquina y la interpreta. Entonces él puede interpretar lo que yo le estoy diciendo en el archivo Java y transformarlo al lenguaje de máquina de acuerdo al sistema operativo sobre el que esté trabajando, o sea, de acuerdo a la máquina virtual sobre la que estemos trabajando. Por eso, luego vamos a ver que para crear nuestro primer programa necesitamos pues primero un IDE, pero antes del IDE una máquina virtual que va dependiendo de el sistema operativo. Se instala, ¿no? Pero es algo que es universal. Em, es un lenguaje que es orientado a objetos. Esto me indica que es basado en clases. Yo creo varias clases de acuerdo a las características de un objeto y esto puede variar de acuerdo al problema o a lo que estemos solucionando con nuestro programa. Otra característica es que, según, bueno, hay una sigla que se llama WORAT y es una sigla en inglés que ellos dice Write Once, Run Anywhere. Es como escríbelo una vez, ejecútalo donde quieras, muchas veces. Y es lo que les venía diciendo. Por eso es multiplataforma, porque yo escribo el código una vez y puedo ejecutarlo bajo cualquier sistema operativo y no tengo que volver a crear otro programa. Lo contrario que sucedería con lenguajes como, por ejemplo, Pascal. Si yo necesito una versión para un sistema operativo en particular, listo. Funciona sobre ese sistema. Si necesito para otro, tengo que hacer otro, otra vez otro y otro y otro, de acuerdo a las necesidades. Entonces, digamos que eso es una ventaja de Java. Los tipos de ediciones de Java, en este caso les voy a mencionar. Tiene Java SE o Standard Edition, que es la edición básica para iniciar con desarrollo y es algo que, digamos, pues nos permitiría hacer cosas básicas como un Apple, una aplicación de escritorio, sin tantas conexiones o librerías o paquetes avanzados, sino como para iniciar, digamos. Está el Java EE o Enterprise Edition. Esta es una versión que es ya más profesional y que contiene varios paquetes y librerías avanzadas. Entonces, digamos que cuando uno ya va a empezar en este mundo de la programación y quiere hacer cosas más avanzadas y piensa de verdad que le va a meter la ficha a este asunto, pues consideraría que sería muy bueno tener la edición empresarial porque ya nosotros no tendríamos que estar bajando paquetes y librerías para cada cosa nueva que se nos ocurra vamos a hacer. Y el otro tipo de edición de Java es Java ME o Micro Edition. Es una edición básica donde podemos encontrar para, digamos, funcionalidades para hacer herramientas que utilicemos como en PDA, celulares, teléfonos, así, y electrodomésticos, digamos que fue pensada de esa manera. Las ventajas de usar Java. Nosotros tenemos varias ventajas, pero digamos que estas son de las principales que traje aquí. Primero es un lenguaje de programación orientado a objetos, sí, me indica a mí que lo puedo reutilizar. Quiere decir que yo puedo crear una clase y esa clase me puede servir para otras cosas. Es decir, yo puedo crear una clase para hacer un cálculo eh, específico y puedo emplear ese cálculo, una sumatoria, y esa sumatoria me puede servir para el módulo A, el módulo B, el módulo C, lo que quiera. Por ejemplo, yo tengo una clase donde guardo todos los usuarios, ¿sí? Esa clase se encarga de guardar todos mis clientes, por ejemplo. Entonces, luego yo voy a hacer otra clase para administrar y guardar todo el tema de nómina. Voy a hacer otra para guardar todo el tema de recursos humanos y así. Y entonces cualquiera de esas podría estar haciendo uso de la clase usuarios o de la clase cliente que necesito porque, digamos, esa es la bondad de un lenguaje de programación que es orientado a objetos y puedo utilizar una clase muchas veces, llamarla para otras clases. Y ahí vienen pues términos como lo que es la herencia, el polimorfismo, encapsulamiento, abstracción y otras cosas como que aparte de todo yo
dentro de lo que hago como lenguaje de programación orientado a objetos, pues hago lo que es reutilización de código. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy una clase que he creado o un método me sirve para hacer otro software. Lo que puedo es llamar esa clase, meterla en mi nuevo paquete y listo, la importo. Y ya no tengo que volver a generar código para ciertas cosas que ya son comunes y que se maneja igual para todos. Por ejemplo, una clase que se encargue de todo lo que sea administración de usuarios, o una clase que sea para auditoría, o clases comunes que lo general de todo sistema de información es como, oiga, tenemos que hacer una administración de los usuarios con sus roles, sus perfiles, y de pronto podría uno tener una clase universal para ese tema. Simple de usar, precisamente por eso es muy fácil. Es portable, multiplataforma, seguro, robusto, multihilo, quiere decir que puedo correr varios procesos al mismo tiempo. Eso es genial porque yo podría estar haciendo o ejecutando varias funciones en el mismo momento, y eso hace que haya también alto desempeño y capacidad. ¿Cuáles son las herramientas de desarrollo IDES? En este caso yo les mencioné inicialmente que necesitábamos una máquina virtual de Java, una JVM, o lo que se llama también JR, antes se llamaba JVM, que es Java, máquina virtual de Java Virtual Machine, y luego ya surgió el nombre que actualmente vamos a ver cuando vayamos a hacer la descarga, que es JRE, que es lo mismo que es Java Runtime Environment, que es como, oye, vamos a descargar eh, un ambiente virtual para el desarrollo, y es una máquina que se instala por debajo, pero luego tenemos que instalar el entorno gráfico de desarrollo, ¿sí? O la interfaz de desarrollo, que es el IDE. Entonces, para el IDE hay muchas formas. Entonces, para hacer el desarrollo, una vez tenemos la máquina virtual, necesitamos de alguna herramienta. Entonces podemos hacer a través de un editor de texto, lo podemos hacer con Eclipse, lo podemos hacer con NetBeans, BlueJ, GCreator, IntelliJ, hay otros como GDeveloper. Creo que digamos esas son como las más utilizadas o mencionadas, deben haber más. ¿Cuál de pronto en este caso vamos a trabajar? Vamos a trabajar NetBeans. Cualquier editor de texto como los de notas también sirve, pero pues digamos no nos ayuda mucho como usuarios novatos, porque no nos mostraría los errores, no nos permitiría ver como en ayudas. En cambio, NetBeans, Eclipse o BlueJ o inclusive JCreator nos muestra cómo nosotros podemos arreglar, o inclusive nos da las ayudas y nos muestra, hey, mira, acá puedes completar esta sentencia utilizando estos comandos, ¿cuál escoges? Mientras que con un blog de notas simplemente hazlo, haces bien o lo haces mal y tú miras cómo está el error. Bien, entonces vamos a proceder a hacer los siguientes pasos para instalar. Entonces les voy a mostrar qué debo instalar y cómo lo debo instalar. Entonces ya les digo que necesitamos el entorno de desarrollo. Primero vamos a utilizar el Java SE Development Kit, es el JDK, que lo podemos encontrar en este enlace. Para ir a este enlace, entonces yo ya tengo acá abierto el JDK. Este es el kit de desarrollo, ¿sí? Que contiene pues la máquina virtual de Java, que es la que les he mencionado todo el tiempo. Para descargarlo y para escogerlo, entonces, ¿qué vamos a hacer? La última versión en este momento, a fecha de hoy, es esta 8U51, ¿sí? Siguen saliendo más, hacia unos días estaban las 7. Y ahora lo que debemos hacer es que primero, pues des en cuenta que este es el kit de desarrollo, y este es el kit de desarrollo con algunos demos y ejemplos, o bueno, son ejemplos básicamente. Vamos a utilizar este, que es el kit de desarrollo que necesitamos. Es importante algo que tal vez no mencioné. Ahora todo lo que es Java, que era su microsystem, es propiedad de Oracle. Entonces podemos ver acá en nuestro enlace por qué vamos a ir a Oracle, porque Oracle es el propietario ahora de Java y es el que nos proporciona
todas estas fuentes. Entonces le damos a aceptar primero porque hay que aceptar los términos o las licencias, el término, sí, la licencia o las condiciones y términos que hay para la descarga. De todas formas, si gustan lo pueden leer. Tenemos que escoger acá el sistema operativo. Entonces, ¿bajo qué sistema operativo vamos a trabajar? En este caso, en este computador, estamos trabajando con Windows. Y si ustedes quieren ver o se dan cuenta, acá hay dos opciones para 64 bits y para 86. La mayoría acá son de 64. Si ustedes quieren ver, le pueden dar clic derecho en equipo, hacen clic en propiedades y acá en propiedades miran tipo de sistema y acá dice el sistema operativo de cuántos bits es. Este es de 64 bits. Entonces, como ya sé que es de 64 bits, voy a este y acá donde dice download le doy clic. Al hacer clic en este archivo .exe se descarga el JDK. ¿Sí? Este JDK es el que, .exe es el que vamos a abrir o ejecutar. Podemos hacer doble clic o darle clic derecho a abrir o clic y abrir. Al ejecutarlo, él empieza a hacer todo el proceso de instalación. Y él dice, bueno, bienvenidos al proceso de instalación. Y entonces podemos acá mirar la ruta, des en cuenta dónde queda, C, Program File, Java, JDK 18051. En algunas máquinas de pronto ustedes ya tengan Java instalado el JDK porque para otras aplicaciones a veces lo piden, entonces pues puede que ya lo tengan instalado. En otros casos pueden que no. Para esta máquina pues no tenía nada que tuviera que ver con Java, entonces eso creo y pues aquí inicia el proceso de instalación. Mientras él lo hace, les sigo comentando acá entonces, porque creo que esto va a tomar unos momentos. Bien. ¿Qué hacemos? Ya les dije, bueno, vamos a este enlace, escogemos el que necesitamos, descargamos, instalamos y luego vamos a configurar la variable de entorno o la variable de ambiente según el sistema operativo. ¿Cómo debemos configurar esa variable de entorno? Entonces, lo primero es, vamos a copiar la ruta donde quedó instalado el JDK. ¿Sabemos? No, está en proceso. Entonces, aún está en proceso y estoy esperando a que me responda. Bueno, esta ruta la vamos a pegar y la tenemos que pegar en donde configuramos las variables de entorno. Entonces, por ahora, mientras sucede eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir donde están las variables de entorno. Para llegar a la variable de entorno, ¿qué vamos a hacer? Clic derecho sobre equipo, seleccionamos propiedades. Este es equipo para mi sistema operativo. Es decir, hay otro sistema operativo donde no hay equipo sino mi PC, pues es mi PC. Eso depende del sistema operativo sobre el que estén trabajando. En propiedades, al lado izquierdo, que acá dice menú lateral izquierdo, sistema, avanzada del sistema, actualización, desaparece, nos damos cuenta y va daña, nombre de equipo, hardware, protección, opciones avanzadas. Debemos estar sobre esa. Si no estamos sobre esa, hacemos clic en ella y cuando estemos allí, entonces miramos en la última opción en este que dice variables de entorno. Hay variables para el usuario Windows 8, bueno, o el usuario sobre el que estoy trabajando, y otras que son variables del sistema. La es buscar las variables del sistema y configurar. Las variables del sistema funcionan para todos los usuarios. Y hay una que se llama pack. Si se fijan acá, esta es pack. Y ahí debemos dar la ruta que les acabo de mencionar, donde quedar el JDK. Le damos a editar. Y si se dan cuenta, por ejemplo, yo acá tengo varias rutas. ¿Sí? Bueno, primero pues para todo el mundo debe aparecer la del System, ¿sí? El System 32. Pero, bueno, acá tengo una para SQL Server y otras. Entonces lo que hace generalmente es que cada vez que yo voy a ingresar una ruta nueva, separo con punto y coma como van a ver acá. Mira, acá hay un punto y coma y luego se toda la ruta. Entonces la idea es colocar punto y coma y la ruta donde va a estar. Vamos a ver cómo va nuestro proceso de instalación. Por acá veis. Mire, está extrayendo todos los archivos. Estamos con calma, esperamos que termine todo el proceso de instalación. Sí. Vea, carpeta destino. Entonces, esta es la carpeta que necesitamos. A ver. C, Program File, JRE,
18051. Entonces siguiente y empieza a correr. Estamos en el proceso de configuración de Java y estamos instalando Java. Recordemos los enlaces. Entonces, para el kit de desarrollo podemos descargarlo de www.oracle.com, ¿sí? Y ahí va el menú de descargas o se dirigen directamente al enlace que les he dado. Bien. Para el entorno de desarrollo vamos a ir a netbeans.org y ahí en el menú de descargas, acá pues está el enlace directamente a descargas, pues aún no hemos llegado allí. Bueno, entonces aprovechando que aún estamos, bueno, acá está haciendo actualización y haciendo todo el proceso, vamos a mirar qué más podemos ir avanzando mientras esto sucede. Listo, entonces tenemos pendiente de la ruta desde el JDK hasta el bin. Mira, acá nos ha avisado algo. Entonces nos dice que fue exitosamente instalado. Así que, bueno, acá hay para acceder a tutoriales, documentación, guías de desarrollo, notas, etcétera. Y podemos cerrar nuestra ventana porque hemos instalado correctamente el entorno o la máquina virtual. Listo. Entonces ahora, si queremos ver la ruta para terminar de configurar la variable de entorno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a equipo, buscamos la ruta en equipo general. Equipo, eso debe estar acá, archivos de programa, Java, miremos si se estaba, mira acá está el JDK, que es la ruta que yo les pedí acá, mira vamos a colocar Java, JDK y vamos al bin, que es esta carpetica, y ahí están todos los .exe. Entonces esa es la ruta donde va a estar Java. Entonces al hacer, estoy acá y al hacer clic acá, ya me aparece la ruta, copiamos la ruta, nos vamos acá a la página del entorno, a la ventana de la variable del sistema, colocamos punto y coma, pegamos la ruta, aceptamos, le damos a aceptar. A mí me parece, digamos, a veces es mejor hacer el proceso de instalar la variable del entorno porque posteriormente, si uno va a hacer algunas cositas ya más avanzadas, pueda que no funcione. Mientras que si uno no lo hace, y bueno, hace toda la instalación siguiente, puede que funcione, pero más adelante nos daremos cuenta que se necesita configurar. Listo, damos a aceptar. Bueno, acá no vamos a hacer nada, cerramos esta ventana, nos devolvemos acá y ya sabemos que, bueno, hicimos el proceso de instalación, configuramos el entorno y vamos a continuar. Como ya tenemos la máquina virtual, procedemos a ir a nuestro sitio de NetBeans y descargar la última versión. Entonces acá les digo, bueno, cogen la última columna, que es la que está como todo el paquete completo, y lo vamos a descargar haciendo clic sobre este. Entonces, nos vamos acá. Este sitio, bueno, este sitio ya lo podemos cerrar, ya fuimos allí. Ahora podemos ir a netbeans.org en Downloads. Tenemos la versión de NetBeans, en este caso la 802 para esta fecha. Y des en cuenta que acá hay solo la Standard Edition o el Enterprise, uno que tiene C++, otro que tiene HTML5, otro que tiene todo. Pues decidí descargarlo todo, pues digamos como que en algún momento necesitamos algo de PHP o C++, otras cosas, pues digamos que lo tenemos a la mano y inclusive el HTML5. Pero ustedes miran, de acuerdo a las capacidades de su máquina, digamos podemos descargar esta versión empresarial porque fíjate, mira, acá tiene pues el entorno de NetBeans, tiene Java SE, FX, ME, sí, tiene no, el ME no lo tiene esta. El HTML5 y acá Glassfish y Apache, que estos son para correr servicios ya. Entonces, pues yo también porque escogí esta última porque al tener todo completo no tengo lío más adelante. Si vamos a hacer muchas cosas interesantes, pues no tenemos problema con que vamos a tener que bajar otro paquete, instalar otra cosa y volver a configurar y entonces se vuelve todo un lío. Y bueno, simplemente le damos download, descargamos
mira, se 205 megabytes. Y al hacer clic ya, bueno, previamente yo hice el ejercicio, se había demorado algo en descargar. Tenemos NetBeans, acá le damos doble clic, o bueno, con un solo toque, y él empieza a instalar el entorno de desarrollo. Ya lo que es la interfaz de desarrollo, donde vamos a escribir nuestros programas. Esto es muy chévere porque, digamos, ahí es la parte más bonita, la parte donde, oye, voy a poder programar y va a ser de mucha utilidad, me va a dar colores, me va a dar ayudas, me va a proporcionar todo lo más fácil. No como hace algún tiempo que no hacíamos uso de estas herramientas, sino que cuando inició, pues no sé, por lo menos así fue. Estoy hablando de hace tiempos. eh, Usábamos y hacíamos aplicaciones con el blog de notas y eso era terrible. Luego empezamos a usar JCreator, me pareció muy interesante, muy bueno, con él también aprendí, pero luego conocí Eclipse y NetBeans y me quedé con NetBeans. Entonces, mira, acá está, me está diciendo que estos son los paquetes, que ya vimos, y que podemos darle siguiente acá para continuar. Ese es como el inicio de la instalación. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Nos vamos a la siguiente. Aceptamos también para instalar JUnit. Y mira, esta es la ruta donde va a quedar la aplicación y démonos cuenta que el JDK que él está asociando es el que ya creamos y que está en la ruta C de Program File Java JDK 180 y tiene que ser, digamos, pues el mismo. Ok. Acá también me está diciendo que Glassfish está anclado a ese JDK y acá Glassfish, para los que no lo saben, bueno, acá está NetBeans, vuelvo acá, Glassfish, para los que no lo conocen, es algo parecido a Apache y para los que están iniciando hasta ahora simplemente, bueno, es para, digamos, subir aplicaciones, necesitamos como un servidor de aplicaciones, ¿sí? Y montar unos servicios y para eso son Apache y Glassfish y bueno, hay otros, pero pues, Glassfish también es bueno. Y luego nos vamos para acá, le damos siguiente. Esto es para mirar si queremos actualizaciones, para cuando las haya, plugins, etcétera. Entonces, para eso se necesitará conectarse a internet, pero bueno, podemos decir que sí que lo haga. Y acá está preparando la instalación de los datos. Bueno, ese proceso de instalación de nuestro NetBeans tomará algo de tiempo, no sé qué tal demoremos. Podemos ir mirando. Mientras tanto, les sigo contando. Entonces, como aquí ya terminamos eso, voy a contarles algo de la sintaxis de Java. Y mientras tanto, esperamos a que NetBeans dice que ya terminó. Ok, entonces Java, ya les comenté, se basa en objetos. Todo cuanto existe alrededor se puede considerar un objeto. O sea, el computador es un objeto, el mouse es un objeto, la casa es un objeto, el carro es un objeto. Todo lo que hay a nuestro alrededor es un objeto. Todas las cosas del mundo real son objetos. Y cada objeto tiene un tipo de clase. Y esta clase describe la realidad de los objetos. En realidad esas clases se vierten o bueno, son parte del objeto, me explico. Entonces, cada cosa que queramos o tema o grupos que queramos hacer como programa se va a convertir en una clase. Y a esa clase le pertenecen o se crean muchos objetos que pertenecen a esa clase. Entonces yo puedo crear la clase carro y a la clase carro que le pertenece las llantas, ¿sí? Le pertenece el clutch, le pertenecen las puertas, le pertenecen ventanas, lo que sea que tenga, ¿sí? Si yo voy a crear la clase avión que le pertenece al avión, ¿sí? Si yo voy a crear la clase helicóptero que le pertenece al helicóptero. Entonces, cada objeto es una clase y cada clase está representada por objetos. Es algo muy abstracto de entender, pero bueno, es sencillo, simple. Y simple. Cada pensar en desarrollar software o hacer algo para, entonces, bueno, ¿cuáles son los objetos principales? Entonces, yo voy a hacer algo que me permita administrar muebles que son patrimonio histórico, cultural. ¿Qué pienso yo? Que mi objeto va a ser inmuebles, ¿sí? Pero mi clase principal entonces, ¿qué es?
Entonces yo digo, no, mi clase va a ser inmuebles, pero a esa clase de inmuebles van a pertenecer apartamentos. Entonces son objetos, casas son objetos, puertas son objetos. Entonces todo eso son construcciones. Una construcción es un objeto y cada uno de esos ejemplos que le di puede convertirse en una instancia. No se preocupen si es algo enredado. Todo esto es programación orientada a objetos que se va a ver a lo largo del curso y que lo van a poder ustedes eh, profundizar. Eso no es algo que se entienda de un ya para allá. Pero lo importante es comprender que todo lo que hay alrededor nuestro son objetos y que esos objetos se pueden representar a través de las clases y objetos de nuestro lenguaje. La principal característica al crear un programa es tener presente que el nombre de la clase debe llamarse exactamente igual al fichero que la contiene. A ver, Java es muy estricto y muy corrigido a la hora de escribir. Si yo escribo en mayúsculas, él me reconoce lo que yo escribí en mayúsculas. Si lo escribo en minúsculas, me lo reconoce en minúsculas. Es decir, si yo escribo hola con mayúscula o mayúscula y luego quiero llamar a minúscula, no me lo va a reconocer. ¿Qué pasa? Yo creo una clase, primero que todo, hay una que es la principal o pública y hay otras que son las otras clases que pertenecen a ese mismo paquete. La que es public, que es como la principal o la que llama todo, la que todas la ven, ella debe tener el mismo nombre que yo le dé al fichero. Es decir, que cuando yo guarde el archivo .java y le dé guardar como, si le coloqué clase inmuebles y la coloqué en mayúscula, la debo guardar. El archivo .java debe tener el mismo nombre, inmuebles, y si la coloqué toda en mayúscula. Si le coloqué inmuebles, debe ser inmuebles. Le coloqué inmueble, debe ser inmueble. Tal cual, es así de sencillo. Por lo general, al ejecutar una clase en la máquina virtual, lo que hace es llamar el método principal de la clase. Este método especial es llamado main, el cual debe estar dentro de la clase a ejecutar. Dentro de la función main estará el código que deseamos que se ejecute. Bueno, ya saben, en conclusión, que tenemos dentro de una clase principal eh, un main, ¿sí? Y el main es el método que ejecuta y llama todo. Esa función main estará llamando el código que deseamos que se ejecute. Y de ahí parte todo. Mi clase principal es la clase pública, ella tiene un main y ella empieza a llamar a todo mundo. ¿Y quién es todo mundo? Las otras clases, los otros métodos que están dentro de cada clase. Sus objetos, sus funciones, todo lo que hace allí dentro. Ok. Otra cuestión de la sintaxis, ya les mencioné, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, es muy sensible en ese tema. Los nombres de las clases deben llevar su primera letra en mayúscula, esto ya es como un requisito pues también del sistema y pues también en la organización ya es como un estándar para llamarlo de esa manera. Si el nombre es compuesto por varias palabras, entonces la primera letra de cada palabra debe estar en mayúscula. Y si hay más adentro, pues todas las que la conformen es mayúscula. Si yo quiero crear, por ejemplo, una clase que se llame clase sismo, entonces la C debe ir en mayúscula, como lo pueden ver acá, y la S debe ir en mayúscula. Entonces tenemos class, que es una palabra reservada, y clase sismo, que es el nombre que yo le he dado a esa clase. Todos los nombres de los métodos deben comenzar con una letra minúscula. Si es compuesto por varios nombres, la primera letra de cada palabra interior debe ir en mayúscula. Entonces ya entendemos. Hay clases y hay métodos. Los métodos están dentro de las clases. Estos métodos deben ir en minúscula y cuando tiene varios nombres que están dentro del mismo, entonces esos nombres que van adentro, la palabra que va en medio debe ir con mayúscula. Me explico, si tengo un método, por ejemplo, que se llame calcular área, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Calcular lo puedo hacer en minúscula, calcular, ¿sí? Y área iría en mayúscula. Ese sería un ejemplo del nombre de un método. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Vamos a mirar un segundo cómo vamos con NetBeans. Todavía vamos en 40%, así que podemos continuar. Mientras tanto, te explico. El archivo, el nombre del archivo, ya lo mencionamos, debe ser igual al nombre de la clase pública cuando contiene más de una clase y cuando contiene una sola clase, la clase que contiene. Explico. A veces, como estás programando objetos dentro del archivo, puede ir la clase pública y otras clases
Entonces el archivo debe llamarse como se llame la clase pública, pero en otros casos debemos ser muy organizados y tener un archivo para cada clase por separado, que a veces gusta, la gente le gusta hacer, bueno, los programadores, a algunos nos gusta hacerlo por separado. Entonces esas que se hacen separado y son clases, deben esos archivos corresponder al mismo nombre de la clase. Así es. Em, Siempre se debe añadir al final del nombre cuando lo vamos a guardar porque hay que darle la extensión. Si no cumplimos con la regla, el archivo no compilará. Recordemos, no sé, pues como son novatos en esto, pues les cuento, hay dos pasos generalmente, dos pasos que se hacen cuando vamos a ejecutar un programa en Java. Primero compilamos y luego ejecutamos. Al compilar, ¿qué hace el sistema? Verifica que no haya errores de sintaxis, ¿sí? Y nos dice, ok, está todo bien, entonces podemos ejecutar. Entonces ahí sí ejecutamos. Y ahora pues con estos modernos programas como Eclipse, NetBeans algunos, entonces uno puede de una vez mandar a ejecutar y cuando uno le da clic en ejecutar, él compila y ejecuta y de una vez nos dice si hubo error, no ejecutó y hay este error. Si todo hubo bien, entonces ejecuta y muestra el programa. Hay dos tipos de errores. El error de sintaxis, que es el error cuando nosotros tenemos un error de un punto y coma, de una palabra reservada que se escribió mal, de una clase que no se llamó bien, ese tipo de errores que son más de escritura del código fuente. Y otros errores que ya son de funcionalidad, que cuando ya lo ejecutamos, entonces, oiga, acá quedó este ciclo volando y se quedó imprimiendo eternamente una palabra o se quedó haciendo un cálculo y nunca me lo devolvió. Son cosas de ese estilo, que ya son más de funcionalidad como tal. Listo, acá hay un ejemplo de la sintaxis de una clase que simplemente va. Public class la llamé hola injet, o sea, este public me indica que todo mundo puede ver esa clase, la puede llamar, todo mundo, o sea, me refiero a las otras clases dentro del paquete. Y class es una palabra reservada que se utiliza para crear clases. Siempre que quiera crear una clase se coloca la palabra class. Este hola Inge, simplemente le quise colocar ese nombre, se me ocurrió colocar esa clase que se llamara así, o pues todo el mundo siempre coloca hola mundo, entonces quise hacerlo así. Eh, Siempre vamos a abrir un corchete y cerrar corchete. Esto que está dentro del corchete pertenece a esa clase que se llama public class hola Inge, la clase se llama hola Inge. Entonces, hola Inge. Entonces tenemos el paréntesis, perdón, el corchete que abre y dentro del corchete empezamos a escribir nuestro código. Me parece muy organizado escribirlo línea por línea, ¿sí? Darle un enter y seguir y seguir y seguir y no hacerlo eh, como una línea larga que nunca se termina, sino que ser como un poco más organizados. Todo lo que va dentro de este slash asterisco es un ejemplo ¿de qué? De, de cómo yo puedo documentar. Entonces, eso quiere decir que cuando yo compilo y ejecuto, simplemente el programa omite eso porque esto es documentación que yo hago para mi programa. Como cositas que me escribo son comentarios para mí nada más. Mientras que luego vamos acá y colocamos un método que se llama public state void main y dentro de este paréntesis va string abrir y cerrar corchete, cerramos, abrimos corchete y este es el método. Lo que está dentro de este corchete y cierra este corchete pertenece a este método que es el main, ¿sí? Mientras que este corchete que cierra con este pertenece a lo que es esta clase. Entonces, lo que está acá es de la clase, lo que está acá es del método, pero pues el método igual pertenece a la clase. Luego, ¿qué va a hacer este programita? Así de sencillo. Va a imprimir como con este comando system.println y vamos a colocar hola Inge entre comillas y esto es otra forma de documentar. Simplemente si tú quieres documentar en una sola línea, colocar algo, coloca slash y escribe lo que quieres. Entonces él imprime lo que escriba entre comillas. ¿Por qué? Porque este system.out.println es para imprimir y lo que yo coloque dentro de estas comillas es lo que me va a imprimir el programa. Listo. Este es un ejemplo básico. Vamos a ver cómo va acá. Mira, perdón, paramos del ejemplo, miramos cómo va el proceso de instalación. Dice que está 1A completado exitosamente, le damos a aceptar y lo quiso abrir, usualmente abre solo.
Eh, NetBeans, mira, acá ya está NetBeans. Si yo le doy doble clic, míralo, acá ya llegó. Le damos a esperar que cargue, abra. Y va a abrir todos los archivos que tenemos allí. Ok, mira, ya este es el inicio. Acá están demos y tutoriales, en MyNetBeans, que es como, oiga, los proyectos que yo recientemente creé, instalé, no hay nada. Acá me dice que no hay nada porque estamos desde cero. Y en fin. Y bueno, acá está todo lo que es menú, file, bla, bla, bla. Esto da para otro video o da para otra clase o para otro tema. Creo que esto lo podemos hacer de manera independiente porque la idea ya es enseñar Java. Ya el enseñar el IDE, pues creo que lo podemos hacer buscando algunos tutoriales para el uso de NetBeans como tal. Pues poco a poco podemos ir probando. Digamos, si yo quiero, puedo hacer un nuevo proyecto, ¿sí? O un nuevo archivo, ¿sí? Y este archivo puede pertenecer a un proyecto. Entonces eso depende cómo lo quiera hacer. Pero, pues digamos, estoy aquí pensando en que, bueno, porque no ejecutamos el código que acabamos de ver. Entonces digo, bueno, hagamos acá un nuevo proyecto, ¿sí? Solo Java, que es lo básico que vamos a crear. Le decimos siguiente. Va a activar acá la edición estándar. Le damos un nombre, entonces vamos a colocarle eh, hola Inge. Pues ahí le estoy colocando el nombre al proyecto, pero realmente ese nombre podría ser otro. Luego, en la clase sí se dieron cuenta que él automáticamente crea la de hola Inge, es la que necesitamos, porque es igualita. Entonces, este paquete se llama hola Inge porque le creé el nombre del proyecto así, ¿sí? Pero la clase se llama hola Inge y como la puse acá, hola Inge, public class, hola Inge, y acá podemos copiar el primer programa y lo que esté dentro de ese corchete para mirar cómo nos va acá. Mire, acá están esto que está documentado. Este es el void main, este es el mismo que vamos a copiar. Des en cuenta que aquí está public, state void main y los string arguments, y abre y cierra paréntesis, es el mismo que está acá, public, state void main, y cerramos los argumentos. Si quieres, más bien, lo que podemos hacer es documentar el paso a paso. Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo colocar acá en esto que está escrito acá, le puedo documentar y escribir, por ejemplo, este es hola Inge, y en el public state void main, entonces lo que voy a hacer es que voy a imprimir y solamente mando estas dos líneas, que es lo mismo que está acá, como para no borrar y mirar, para que entiendan qué es lo que les está generando. Entonces acá está el main, todo lo que corro acá, ¿sí? Le dije system.out.println. Me dice que está mal. Entonces, ¿qué puede estar mal? Eh, a ver. Hola en package. Hola en qué. Espérate, a ver. Tenemos un momentico. Ilegal. No me puedo encontrar el símbolo class. Hola. Yo no recuerdo. Es que esto es como comilla sencilla. Ay, pucha. Ay, me encuentro mis comillas sencillas. No. Será este system, no me acuerdo si es con S minúscula. System, close, string literal, paca system no existe. Paquete system no existe, entonces sí es system con S. Punto, enter, show hints, enter. Close string literal.
bien, es que estas son diferentes, las que les puse acá, venga a ver si es por eso. Ah, no sé. Pues estas. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que no me reconoce este print line porque me falta una T acá, pero T minúscula. Ahora sí. Ay, espera. Mire, sencillo. Tenemos el system.out.println. Teníamos básicamente dos errores. Él es muy estricto. Yo no tenía estas comillas como las ven ustedes acá. Tenía era otro tipo de comillas o parecidas a unas cotas que nada que ver. Entonces él no lo iba a reconocer. Y bueno, este system sí lo tenía en mayúscula. Siempre va en mayúscula inicial. Y acá me faltaba una T. Entonces, para que lo tengamos presente, venga, lo ponemos otra vez para acá y con eso no hay lío en lo que vayamos a hacer acá. Listo. Perfecto. Ok. Entonces, imprime lo que escriba entre las comillas, es decir, escribe Lola Inge. ¿Qué me hace esto? Si yo le digo, mire, dése cuenta que acá hay un menú que es correr el proyecto. Yo lo voy a correr. Al correrlo, él me ejecuta sobre el NetBeans, quiere decir como si fuese sobre consola, porque yo no tengo cómo correr interfaz, porque pues aún no le he hecho interfaz. Entonces se cuenta que acá dice que se corrió exitosamente, se construyó exitosamente. Y mire, acá al correr me muestra hola Inge, y este hola Inge es el que está acá. Perfecto. Hola Inge es ese. Perfecto. Entonces ya sabemos, quedó nuestro NetBeans instalado al día. Hicimos el ejemplo como principal. Ahora nos vamos a terminar el tema acá de la sintaxis del lenguaje eh, y listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los componentes utilizados requieren nombres los cuales dominan identificadores. Entonces, cada vez que tú vas a, o usted, todos vamos a utilizar algún componente, vamos a crear un objeto o una, pues, llámese casa, llámese carro, llámese helicóptero, llámese finca, llámese sismo, llámese cálculo, área, lo que sea. Lo que se hace es que se llaman identificadores. Ellos se denominan identificadores. El cómo yo voy a llamar ese objeto, esa clase o ese elemento. Todos los identificadores deben comenzar con una letra. De la A a la Z, sea mayúscula o minúscula, pueden utilizar el carácter de moneda, pesos o un guión al piso o guión bajo. Una palabra clave no se puede utilizar como un identificador. Me explico, luego les mostraré algunas palabras clave como el class, el public, son clases identificadoras. Perdón, son palabras privadas. Los identificadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Ejemplo de identificadores legales, por ejemplo, tenemos edad, pesos, salarios, raya al piso valor, raya al piso 1, raya al piso valor. Porque también es importante tener en cuenta, cuando es raya al piso o guión bajo, sí se puede usar. Pero si ustedes utilizan el guión intermedio o el guión normal, que va a la mitad, le genera error porque esa es una palabra reservada porque es para hacer cálculos, entonces se considera como si fuera un menos, entonces no me lo va a permitir ejecutar. Ese solo se va a usar cuando se hacen operaciones dentro del lenguaje. Y los identificadores legales y legales, entonces está, por ejemplo, menos salario, porque estoy colocándole un rayo intermedio, entonces me genera error. El 1, 2, 3 ABC, porque no está permitido el uso de números. Y eso es para colocarle los nombres a las clases, a los objetos. ¿Sí? Entonces, tenga presente, no podemos utilizar ni números ni operadores
para ponerle las clases a los objetos. Solamente lo que dice allí, de la A a la Z, luego el signo pesos y el guión al piso, nada más. Síntesis modificadores. Entonces en Java existen dos tipos de modificadores. El de acceso, está default, public, protected, private. Son estados para decir, oiga, esto está por defecto, esto es público, todo el mundo lo tiene que ver, esto es protegido, solo pertenece a la clase, y esto es privado, nadie más lo puede ver, sino el método. ¿Sí? Y de no acceso es final y abstract. Entonces, ¿qué? Nadie puede acceder a ellos. Más adelante, entonces, digamos que en el transcurso iremos viendo cómo funcionan esos modificadores así. Las sintaxis variables, entonces, ¿qué pasa? Hay variables locales, variables de las clases y variables de instancia. Las variables locales, las variables de clase, las variables de clase son estáticas, entonces se usa una palabra reservada que se llama stated. Quiere decir que esas variables solo se usan en la clase, para esa clase. Y las variables de instancia son variables no estáticas. Quiere decir que pues no hay necesidad de que sean tipo state y que las pueden utilizar para hacer instanciación. Luego vemos ese concepto de instanciación. Bueno, en cuanto a los arreglos, son objetos que se almacenan de múltiples variables al mismo tiempo. Se maneja más de un dato al mismo tiempo, varias variables, entonces esos son los arreglos. En el camino veremos cómo se crea un arreglo. Una sintaxis que es interesante y la quise traer acá es enum. Alguna vez quisimos, bueno, eso fue reciente y pues digamos lo que hace es que guarda valores predeterminados para restringir esa variable a esos valores, así disminuimos el error. Entonces, por ejemplo, si yo creo una clase que se llama edificaciones y creo una variable que se llama inmueble, ¿sí? Y ella es tipo enum. Quiere decir que esa es como la lista con la que yo voy a utilizar para cuando voy a crear inmuebles. Y quiero decir que solamente podemos utilizar apartamento, casa, hotel. Se me ocurrió esos tres. Y luego digo, bueno, voy a hacer un inmueble, una variable que sea tipo o un objeto que sea tipo que pertenezca o tenga las características de inmueble. Entonces tipo inmueble va a poder llamar o usar apartamento, casa u hotel. Luego creamos la clase pública edificación prueba y a ella le pertenece este método principal. Demos cuenta que clase de edificación no es pública, pero public class sí es pública, entonces edificación prueba es pública, entonces cuando guardemos el archivo le colocamos edificación prueba. Esto public state void main es simplemente el método principal. ¿Qué estamos haciendo del método principal? Vamos a usar un objeto nuevo, vamos a crear un objeto nuevo. Cuando se crea un objeto, ¿cómo se crea? La clase a la que pertenece, el nombre del objeto es nuevo en esa clase. Entonces, ¿a qué clase vamos a crear? A un objeto que se llama construcción de la clase de edificaciones, que es esta que está acá arriba, y decimos que es nuevo de la clase de edificaciones. Así es que se crea. Ese es un formato estándar. Luego decimos construcción tipo. Quiere decir que voy a crear perdón, ay, ahora no puede. Voy a hacer instanciación. ¿Dónde está el mouse? Instanciación, donde le digo construcción.tipo. ¿Qué estoy haciendo acá? Como este objeto que creé se llama construcción y es el de la clase de identificados, edificaciones, puedo instanciar o llamar cualquier variable, objeto o cosa que cree en la clase que tiene su nombre. Es decir, yo creo un objeto que se llama construcción, que pertenece a la clase o es de la clase identificadores. Quiere decir, Dios, construcción pertenece a la clase edificaciones. Y esta clase de edificaciones que vemos es esta. Ahora yo estoy llamando construcción.tipo, quiere decir que yo tengo el objeto construcción punto y estoy instanciando a tipo que es esta que está acá, que se creó con estas características, que es una variable, ¿ok? Ahora yo dije construcción.tipo es igual a identificaciones.inmueble.casa. ¿Qué le estoy diciendo? Que a esta variable tipo, ¿sí? Que estoy a este objeto construcción.tipo le coloque esta instancia, o sea, le asigne un valor. ¿Qué valor?
el valor es casa, pero casa, ¿cómo lo voy a llamar? Lo tengo que llamar primero la clase, punto, la variable que contiene eso, que es inmueble, punto casa. ¿Sí me explico? Ahora, si yo puedo imprimir tipo de identificación, perdón, de edificación, el tipo de edificación y le escribo, oye, es construcción.inmuebles.casa. Quiere decir que me está mostrando la palabra casa. Y ya, eso es lo que tiene que mostrar, casa. Es como un poquito enredado para que a la final imprima casa, pero el hecho es que así como suena y se hace la clase y el objeto, si yo lo hago para cualquier cosa que organice, puedo reutilizarlo. Entonces es más fácil que yo después voy a hacer otro método, el que sea, y solamente tengo que invocar y llamar la clase de edificaciones y no tengo que ponerme a volver a crear una variable con estas características o esa lista, entre otras cosas, ¿sí? Sintaxis de palabras reservadas. No se puede usar como constantes sobre variables otros identificadores. Entonces, sencillo. Hay unas palabras que son reservadas del lenguaje. Esas palabras son para el lenguaje, no para otra cosa. Entonces, veamos este listado. Tenemos abstract, boolean, break, by, case, cache, switch, do, double, else, enemy. Acá, unas 50 creo que hay. Bueno, no menos, como unas 40 o 30. Pero bueno, el ideal es que ustedes tengan presente cuáles son esas palabras que son propias del lenguaje y que no podemos utilizar para nombrar otras variables, objetos o clases. Eso es decir, nomás. Sintaxis. Hay algunos comentarios a tener en cuenta. Entonces, Java es similar a C y C++. Todo lo que esté entre comillas, entre slash y asterisco es considerado un comentario. Es decir, que cuando se ejecuta en el lenguaje de programación él no lo va a tener en cuenta. Todo lo que esté entre slash y asterisco y todos asterisco, asterisco, asterisco no lo van a tener presente. Es decir, que eso está dentro del comentario. Herencia pues simplemente es un término que se utiliza en programación orientada a objetos, donde nosotros tenemos en cuenta que las clases pueden derivar otras clases y heredar funciones, métodos y características a otras clases nuevas. Eso quiere decir que me permite derivar nuevas clases con el código ya existente, eso se llama reutilización. Cuando heredamos, entonces la clase principal es superclase y las que se derivan son subclases. Podemos usar campos, métodos de la clase existente, entre otros. Y algunos tips que quiero que tengan en cuenta. Entonces, cada vez que abren un corchete, lo deben cerrar, ¿sí? Al finalizar de cada línea, deben incluir un punto y coma para determinar la sentencia. De lo contrario, genera error. ¿Esto para cuando no aplica? Acuérdense que no aplica cuando estamos creando las clases, no aplica en los corchetes, me explico. Entonces, yo tengo esto acá. Acá no va punto y coma porque es un nombre de una clase y va abierto un corchete. Acá tampoco porque estoy cerrando corchetes a no ser de que sea algún tipo de método especial. Acá esto es documentación, no necesito poner punto y coma. Acá tampoco. Pero cuando yo creo cosas que sean variables, objetos, impresiones, lo que sea, siempre va un punto y coma al final. Si no colocamos el punto y coma, el programa no corre y nos genera error. Ese es otro tips para que lo tengan presente cuando vayan a ejecutar código, no haya problemas con eso. Recuerden usar palabras reservadas para nombrar los identificadores, ¿sí? Las palabras reservadas, ya se las mencioné, están por acá atrás. Si no, pues pueden ir a la documentación de Java, con mucho gusto les darán todas las palabras, son más que las que ven allí, ¿ok? No usarlas para crear identificadores, o sea, para crear objetos, para crear clases, para crear variables, no, solo para darle las características, ¿ok? Tenga presente que Java diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ay, Java diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ya lo dije al comienzo y todo el tiempo se los he repetido, ténganlo presente. Recuerde escribir bien las palabras reservadas cuando haga uso de ellas, de lo contrario el sistema no lo entenderá y le puede generar error. Si por ejemplo yo voy a colocar una variable de tipo boolean, que es booleano, que es 0,1, y le coloco solo una O, entonces él no le va a entender porque solo va a haber una O. ¿Sí? Entonces escribimos correctamente, por favor. Y seguir todas las recomendaciones de sintaxis ofrecidas acá.
Eso es todo. Entonces, no es nada más, me despido y nos veremos pronto para continuar con estos ejercicios.